Aleluya. En esta mañana quiero ministrar la palabra del Señor bajo el tema: más que poder, Dios quiere transformación. El pasado domingo el pastor Julián predicaba la gracia que transforma. Hoy quiero continuar en esa dirección de parte de Dios para ministrar a la iglesia bajo el tema: más que poder, Dios quiere transformación. Póngase de pie en esta mañana, iglesia. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dirija en esta mañana, que tome el control de este servicio, de la predicación de la palabra del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, en esta mañana bendecimos tu nombre, te glorificamos, Señor, te exaltamos, te damos gloria, te damos honra, Señor. En esta mañana te pido, Dios, que pasa con mis labios, Señor, tisón encendido, y que me permita, Señor, predicar tu palabra en esta hora, oh Dios. Prepara los corazones de tu pueblo, prepara tu iglesia, Señor, y que este mensaje, Señor, sea de edificación para con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, querida iglesia. Por favor, ayuda ya, por favor, me ayudan con el instrumental, por favor. Miren, amada congregación, la iglesia ha estado enfocada, centralizada en buscar más que poder que una transformación. Y literalmente, y eso es lo que hoy en día está vendiendo. Vemos las congregaciones que están llenas de gente buscando la manifestación, buscando el poder, pero cuando te pones a revisar la vida del cristiano, no hay una vida cambiada, no hay un carácter, no hay frutos. Es como si estuviéramos vacíos. No estoy diciendo que aquí hay, estoy generalizando. Y mientras esta semana, la semana pasada, mientras oraba, y entre mi esposa y yo compartíamos ideas y hablamos un poco de la palabra, dentro de mí nace una incertidumbre y una preocupación. Y yo le decía a mi esposa: mi amor, ¿por qué hoy en día, cuando yo veo la Biblia y la examino y la estudio, yo veo dos iglesias diferentes? ¿Cómo así, pastor? Si veo una iglesia que nace bajo el poder del Espíritu Santo, con las manifestaciones, con las sanidades, con los prodigios, pero vemos más adelante que el apóstol Pablo edifica una iglesia de sana doctrina, de fruto, de manifestación, de poder, pero sobre todo ayudando a la iglesia a que crezca en un carácter cristiano. Entonces, cuando me pongo a examinar todo ese panorama de la palabra, veo que el apóstol Pablo ayuda a edificar las iglesias. Y le escribe carta, prepara líderes, edifica iglesia. Pero vemos que en el Pentecostés la iglesia inicia bajo el poder del Espíritu Santo. Y no tiene nada de malo, iglesia, buscar la manifestación, el poder, porque la Biblia dice que Dios se manifiesta con poder. Entonces, pastor, dígame cuál es el problema. Ahí, cuando leemos el libro de los Hechos, si nos vamos a profundidad, ahí vamos a ver un problema que surge en la iglesia del Señor. No es que no tuvieron los apóstoles. A través de la palabra ahorita lo vamos a ir mirando. Pero hoy en día tenemos en muchas de nuestras congregaciones que la gente anda buscando las manifestaciones. Anda buscando las manifestaciones, las sanidades, el poder, los prodigios, los milagros. Pero cuando te pones a examinar la vida de la persona, no hay una transformación. ¿Ustedes me siguen? Amén. ¿Me entienden dónde voy? Amén. Así que si en esta mañana usted vino esperando un mensaje que le va a subir los ánimos, yo creo que este mensaje va a ser para usted. Yo estoy seguro que no te va a ir de este lugar como llegaste. Así que en esta mañana quiero que me acompañen en la palabra del Señor, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 31. Hazme el favor y ayúdame con la porción bíblica de la palabra. Y luego vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. capítulo 12, versículo 31.
aquí está el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de los Corintios y le dice en el versículo 31: ustedes procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. En el libro de Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas dice la palabra que no hay ley. Amén. Ahora, ¿por qué nos preguntamos en esta mañana por qué Dios quiere más frutos que poder? ¿Se han preguntado eso? Porque Dios espera de nosotros que seamos transformados por la palabra del Señor, que seamos transformados a imágenes. Y la Biblia deja en claro que las manifestaciones espirituales sin una vida transformada no tienen un valor eterno. ¿Me siguen? Entonces, número uno, Dios quiere que tú y yo aprendamos a reflejar el carácter de Cristo. Número dos, sin transformación podemos ser ungidos, pero podemos perder el propósito eterno con Dios. ¿Cómo así? Saúl estaba ungido, sí, pero había fruto en él. No. Jesús dice en su palabra que en aquel tiempo mucha gente le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. Mas Jesús le dice: apartado de mí, no le conozco, hacedores. Entonces, estamos mirando que Dios está buscando en nosotros frutos. Pero la iglesia de hoy en día lo que quiere buscar es la manifestación, el poder, las sanidades, y no tiene nada de malo. Me gustaría que Dios me use de manera sorprendente. Yo he tenido experiencia con el Espíritu Santo de manera sorprendente. Dios me ha usado para su gloria de manera sorprendente. Yo soy un milagro de parte de Dios para con mi vida, para con mi familia. Y vemos en cada uno de ustedes un milagro. Del hecho de ya ustedes tener la salvación, es un milagro poderoso que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Dios quiere frutos porque el fruto del Espíritu permanece. Pero las manifestaciones son temporales. Amén. Dios quiere que sus discípulos no sean espectadores de milagros, sino que Dios está buscando que los discípulos de Jesús hoy en día manifiesten los frutos. ¿Qué es lo que dice la Gran Comisión? Vayan a todas las naciones y produzcan milagros. ¿Qué es lo que dice? Prediquen el evangelio. Hagan discípulos. Hagan discípulos. Y para ser discípulos tenemos que parecernos ¿a quién? A Jesús. A Cristo. Ay, Padre, este mensaje se está poniendo como raro, ¿verdad? ¿Está bien ahí? Entonces yo quiero que me acompañen en el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a mirar donde nace la iglesia después de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia nace bajo un poder sobrenatural con el Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 2, vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 4. Dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. Vamos a dejarlo ahí. Mientras yo estudiaba esta palabra, mientras yo la saboreaba, el Señor me lleva a cuando estaba el pueblo de Israel allá en el Génesis, en el capítulo 11. Vemos que todo el pueblo está reunido.
Ellos se pusieron de acuerdo, ¿para qué? Para, dice, vamos a edificar una ciudad, vamos a edificar una torre cuyas cúspides lleguen al cielo, y hagámonos un nombre para que no seamos esparcidos sobre la tierra. Y vemos que aquí hay un contraste entre el Génesis y entre el libro de Hechos, de capítulo 2, sobre que hay dos derramamientos. Dice la palabra en el Génesis, y descendamos, dice el Señor, y confundamos las lenguas. Y el Señor desciende y confunde las lenguas del pueblo, de tal manera que había confusión. ¿Qué es lo que había? Pero aquí estamos mirando en el libro de los Hechos que el Espíritu Santo vuelve y desciende sobre el pueblo, sobre los 120 que están reunidos. Pero ahora este derramamiento trae ¿qué? Unidad y poder. Mucha cuenta, porque muchas veces podemos estar pensando que estamos unidos. Aleluya. Que estamos unidos, pero no estamos alineados con la visión de la iglesia. Y eso va a traer confusión dentro del pueblo. Por eso el apóstol Pablo le escribe: hagan pues vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo quiere que busquemos ¿qué? La unidad. No se preocupen que después le voy a predicar sobre ese tema más desarrollado. Déjame yo salirme de ahí. Pero estamos mirando que la iglesia inicia bajo el poder sobrenatural. Manifestaciones, milagros, prodigios. Más de 3,000 personas fueron salvados, bautizados en el primer discurso de Pedro. Era un gran avivamiento poderoso. Ahora pregúnteme qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Se han preguntado ustedes qué pasó con eso? Sí. ¿Saben qué pasó? El pueblo se acostumbró a buscar el poder, a buscar la manifestación, a buscar la palabra, pero no querían tener una vida transformada. Y cuando tú ves que la iglesia inicia con un poder sobrenatural, pero a través del tiempo tú vemos que viene un apóstol Pablo, un reformador, un Martín Lutero, que reforma la iglesia y corrige muchas cosas que estaban mirando y que estaban pasando en la iglesia. Y no era que el apóstol Pablo estaba en contra del poder, no, yo tampoco. Porque Pablo le dice, por favor no me bajes el micrófono, porque Pablo le dice: oye, yo soy de fariseo, yo soy fariseo, de palabra yo sé, de manifestaciones yo sé, de hablar en lengua, oye, yo más que ustedes. Pero Pablo le dice: yo quiero enseñarle a la iglesia un camino más excelente. ¿A qué se refería Pablo? ¿Qué estaba el apóstol Pablo observando en las congregaciones, en la iglesia del Señor? Busquen el libro de los Hechos, capítulo 8. El poder trae peligro, porque vemos a Saúl que estaba lleno de poder, estaba ungido, pero cayó en un peligro. Y ahí vamos a ver ahora dónde empieza el peligro de la iglesia. La gente empezó a acostumbrarse ¿a qué? A los milagros, a las sanidades. ¿Cuántos quieren un milagro en esta mañana? Todos estamos buscando un milagro. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo lo transforme? Más que poder, busque una transformación genuina de parte de Dios, porque eso es lo que lo va a llevar al cielo a usted. No el poder, no es la manifestación. Yo un día le dije a ustedes que a mí no me interesa lo ungido. Lo respeto, lo amo, pero a mí no me interesa la gente unida. Me interesa la gente pura, la gente que camina en santidad, de la cual nadie verá al Señor. Porque la santidad, la pureza, va a traer un derramamiento de la unción, y la pureza va a pudrir los yugos. Y cuando tú y yo caminamos en pureza, en santidad, tú y yo no vamos a ser señalados. Pero hoy en día en las congregaciones, la iglesia del Señor se está viendo eso, y esa es la corriente que está vendiendo. Vemos super mega iglesia con más de 500,000 gente lleno, la gente corriendo buscando una palabra, corriendo buscando una palabra que lo sostenga por una semana, y el domingo vuelve de nuevo y sigue lo mismo. Ya basta, iglesia.
tenemos 30 años en el Evangelio. No podemos seguir viviendo una vida de doble ánimo, una vida sin fruto, una vida vacía. Busca el poder, busca la manifestación, pero manifiesta los frutos. Que es ahí donde el apóstol Pablo, donde Dios quiere llevarnos a nosotros como iglesia. ¿Qué sucedió con la iglesia primitiva? Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 18. Cuando miramos el contexto de este capítulo, vemos que los apóstoles son esparcidos por la persecución de Pablo. ¿Sabe que Pablo era un perseguidor de cristianos? Todavía Pablo no estaba transformado. Pablo perseguía a la iglesia. Pero vemos a Felipe que se va a Samaria a predicar la palabra del Señor. Pero allí había un personaje clásico muy famoso llamado Simón el Mago. Y este hombre hacía prodigios y hacía milagros, pero no lo hacía de parte de Dios. Pero cuando la iglesia vio, cuando la multitud vio que vio a Felipe predicando el evangelio, dice la Biblia que muchos fueron convertidos al Señor. Y muchos de ellos se bautizaron, de tal manera que también Simón el Mago se bautiza. Pero viendo Pedro y Juan que la gente allí eran bautizados, pero todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos, Pedro y Juan van allá a apoyar a Felipe. Y ellos empiezan a predicar, y por la imposición de las manos, ellos son llenos del Espíritu Santo. Versículo 18 de capítulo 8 dice que cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se le daba el Espíritu Santo, le ofreció ¿qué? ¿Qué fue lo que le ofreció? Oye, hermano, ¿cuánto que tú me vas a vender ese don? Te lo voy a comprar. Porque para que cuando yo también imponga mis manos, también la gente reciba el poder del Espíritu Santo. Mira, verlo allá, lo dice el versículo 19. Diciendo, dame también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo le pusiese las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Se le parece a alguien aquí ese personaje? Andan mucho por ahí así. Y a veces las mismas personas que te están imponiendo las manos llevan una vida vacía, sin frutos. Entonces, ¿cómo que Dios lo usa? Ahorita lo vamos a ver todo eso. Pero nosotros somos los primeros, y yo no estoy corrigiendo eso. Si Dios se está glorificando en un lugar y usted entiende que puede pasar para que el predicador, el apóstol, le ponga la mano, usted que sabe. Pero después no me esté llamando a mí con un problema, que ore por usted porque su familia se metió fulano, porque en mi casa se me levantan los hijos. Porque ya ahora yo antes no tenía problema con la pornografía, pero ahora tengo un problema con esto. Eso era lo que estaba pasando en la iglesia primitiva. La gente estaba buscando el poder, y el poder es bueno. La iglesia de Jesucristo tiene que manifestar el poder, pero antes de manifestar el poder, manifestemos los frutos del Espíritu. Versículo 20 del capítulo 8. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Wow. Este peligro, iglesia, se ve hoy en día. Queremos manifestar lo que no estamos viviendo. Pastor, ¿y por qué tú traes ese mensaje a la congregación? Porque todo lo que estamos sentados aquí, en algún momento queremos que Dios nos use. Pero necesitamos arreglar cosas que no están bien delante de Dios. Necesitamos manifestar los frutos. Los frutos, iglesia. Los frutos.
habían profetas. Y allí habían dos profetas, una pareja linda, hermosa, con bienes materiales. ¿Lo conocen? Sí, le digo el nombre. Se llaman Ananías y Zafira. Y ellos dos, ¿tú sabes lo que hacen ellos? Te cuento, no te les gusta el chisme. Le digo, ellos vendían una propiedad que tenían por un valor. Y fueron y le dijeron, mira, aquí está el dinero de la propiedad que vendimos. Pero ellos dijeron un valor y la vendieron por otro valor. ¿A quién le mintieron? Al Espíritu Santo. Así mismo está aconteciendo hoy en día. Muchas veces mentimos al Espíritu Santo. Y ustedes, si leen en este capítulo, el capítulo 5 de Hechos, sobre Ananías y Zafira, se van a dar cuenta que ellos no terminaron buenas cosas, porque me ha mentido. Pero estos profetas estaban dentro del pueblo, estaban profetizando ahí, ministrando junto con los apóstoles. Ahora quiero hacerle una pregunta y vamos a ser sinceros en esta mañana. ¿Ha cambiado algo en nuestra actualidad? ¿Qué ha cambiado? El vestuario. Queremos un avivamiento, pero vuelvo y lo repito, no queremos ser transformados y necesitamos ser transformados por el Espíritu de Dios. Vamos a hacer un ejercicio en esta mañana. ¿Cuántos profetas había en el Antiguo Testamento? No habían muchos, ¿verdad que no? Habían algunos de turno. Y hoy en día, ¿cuántos tenemos? ¿Y usted? ¿Tú crees que hoy en día podemos triplicar la cantidad de profetas que tenemos hoy con lo que habían antes? Hoy en día tenemos más profetas que en aquel tiempo. Hoy en día tenemos más apóstoles. Muchos apóstoles. Que se dicen apóstoles. Pero cuando examinamos la vida de estos profetas de hoy en día, sí hay hombres de Dios. Ellos hay hombres de Dios. Hay hombres que Dios lo usa de manera sobrenatural. Hay hombres de Dios que tienen palabras de parte de Dios. No estoy diciendo que no, pero muchos, si lo ponen en una balanza, te va a dar cuenta que es por su estilo de vida hay un problema, hay un fallo. Y esos son los apóstoles, los profetas que a nosotros nos gusta ver en las redes sociales. Ay, qué lindo, qué bien predica ese hombre. Esos profetas y esos apóstoles nos encanta a nosotros, nos gusta la predicación. Qué bien predica ese. Pero ese profeta y ese apóstol ni te conoce, ni le importa tu vida, ni ora por ti. Es más, tú le escribes un correo, le dice, yo necesito que usted vaya a mi casa para que vaya a mi casa y ore. Yo creo que ni te responde. Dice, ay hija, ¿y dónde iglesia tú te congregas? Ay, en la iglesia de Alianza. Pues dile a tu pastor que te vaya. Pero aquel es el pastor que tú sigues, aquel es el pastor que tú obedeces, el de las redes. Pero Dios quiere que la iglesia cambie. Dios quiere que la iglesia sea transformada. Y necesitamos muchas veces escuchar estos mensajes. Son difíciles de aceptar. Claro que sí. Pero necesitamos escucharlo. Entonces, en esta mañana, ¿qué tú quieres? ¿Quieres salir de aquí lleno del poder de Dios o quieres salir transformado por el poder de Dios? Transformado por el poder de Dios.
Muchas veces queremos ser usados, pero no queremos pagar ese precio. Porque muchas veces buscamos los milagros, pero no buscamos lo que implica eso, buscar la santidad. Y el milagro, escucha iglesia, el milagro no te va a garantizar una salvación. 10 leprosos se encuentran con Jesús. Maestro, ayúdanos, sálvanos, límpianos. Jesús le dice, vaya y muéstrese a los sacerdotes. Pero solamente uno se regresó dando gracias a Dios. 9 recibieron el milagro, pero no recibieron la salvación. Pero uno se devolvió. Y a este, aunque se le predicó y se le ministró del milagro, pero se le enseñó y se le predicó de la salvación. Gloria a Dios. Muchas veces anhelamos los dones, pero no queremos cambiar el carácter. Mira al que te tiene al lado. Mira al que tiene al lado ahí. Dile contigo que están hablando. Ese mal genio, ese carácter que tú tienes no te va a ayudar. Es contigo que están hablando. Necesitamos ser transformados, cambiar nuestro carácter. Aleluya. Estamos viviendo, iglesia, en una generación que busca poder. Y es bueno eso. Eso no tiene nada de malo. Todo el mundo quiere poder. Pero más que eso, ¿qué es lo que Dios quiere? Transformación. Muy bien. Necesitamos levantar una generación que busque presencia, que busque a Dios, que se enamore de Dios. La iglesia del Señor está llena del poder, de manifestación, pero estamos vacíos de amor. Estamos vacíos de amor. Vemos muchos grandes eventos llenos de personas que hacen milagros, pero sin frutos, sin arrepentimiento. Por eso el apóstol Pablo te está diciendo que esta mañana, en el versículo que te leí temprano, ustedes procuran los dones del Espíritu Santo, pero yo quiero enseñarle un camino más excelente, un camino diferente. La iglesia de los Corintios, acompáñenme ahí, entren en mi primera de Corintios. La iglesia de los Corintios, si una iglesia que estaba llena del poder de Dios, era la iglesia de los Corintios, de ese capítulo que estamos leyendo. La iglesia de los Corintios estaba llena de los dones. Primera de Corintios capítulo 1, versículo del 6 al 7. Y le dice el apóstol Pablo luego de saludar a la iglesia: porque en todas cosas fuisteis enriquecido en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don. Le dice el apóstol Pablo. Entonces, pastor, cuénteme qué era lo que pasaba en esta congregación, en esta iglesia. Esta iglesia, en el capítulo 3, inicia con un problema de orgullo y de división. En el capítulo 4 vemos que los hermanos de la congregación tenían problemas entre los mismos hermanos. ¿Usted sabe lo que hacían ellos? Se iban a la corte y allí le ponían una demanda al otro hermano y demandaban a la iglesia. Pero si vamos al capítulo 5, había un verdugo ahí que tenía como esposa a la mujer de su padre. Problema de inmoralidad. Pero si seguimos mirando, había problema en el abuso acerca de la Santa Cena. Si seguimos mirando en el
capítulo 7 había un problema del matrimonio. En el capítulo 8 había un problema del libertinaje. La gente quería hacer lo que le daba la gana. Ay, mi madre, ¿para qué fue que me metí para allá? Si seguimos mirando la congregación, había un problema en cuanto a la adoración cuando miramos el capítulo 9. Pero cuando miramos el capítulo 12, la iglesia está llena de los dones del Espíritu Santo. Entonces, pastor, explíqueme esto. ¿Cómo que Dios está glorificándose en una iglesia con tantos problemas? ¿Qué está pasando? Porque Dios respalda su obra. Y la obra del Señor va a continuar por encima de lo que el hombre crea o entienda. Pablo está corrigiendo a la iglesia, porque esta iglesia empezó a ver lo que vio en la iglesia que inició en el libro de los Hechos. La iglesia del libro de los Hechos inicia con el poder, con la manifestación, pero no había transformación. Y eso es lo que esta misma iglesia está mirando en toda su vida. Esta iglesia no tiene muros, no conoce de frontera. Pero Pablo, como está mirando ese pueblo, tenemos que cuidar esta generación que se está levantando. ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a dejar así? Hay que educar a la iglesia. Y Pablo empieza a educar las congregaciones. Y tú ves que la iglesia, que el apóstol Pablo empieza a educar, la iglesia así se multiplican. El apóstol Pablo prepara líderes y lo deja en un lugar, y prepara otro, lo deja en otro lugar. Y vemos como el apóstol Pablo escribe muchísimas cartas a las iglesias. Vemos como la iglesia del Señor da un giro en 360 grados. Pero hoy en día hemos perdido eso en la congregación, porque ya estamos divorciados de la visión de Dios, que Dios le dijo a la iglesia: ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre. Nadie hoy en día está buscando casi eso. Y por eso hoy en día tenemos nuestras congregaciones que se han convertido en estériles. No hay crecimiento. Pero aquí en esta iglesia el Señor está aquí. Y el Señor dijo a esta iglesia va a caminar en una multiplicación espiritual. Pero es necesario trabajar, corregir algunas cosas. Así que quiero decirle aquí a los líderes que están aquí: si usted está divorciado de la visión del Señor, que no es mía, no es de los pastores que han pasado, es la visión de Dios, pídale matrimonio al Señor y cásese con la visión. Porque de lo contrario va a tener un problema con el Señor, y el Señor le va a coger lo último, porque el mensaje de la iglesia va a chocar con los pensamientos que tú tienes. Si no te casas con la visión de la iglesia, va a estar chocando con Dios. Porque esto no se trata de lo que yo quiero ni de lo que yo entiendo, sino de lo que Dios ya ha dicho. Y para que haya manifestación, debemos de trabajar en los frutos. Dios está buscando amor dentro de la congregación. Dios está buscando que tengamos una vida transformada y cambiada. Aleluya. La verdadera madurez espiritual no es en cuanto a los dones que tú tienes, sino de cuánto tú te parezcas a Cristo. Necesitamos parecernos a Cristo, y eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Muchos en aquel día, dice el Señor, me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? ¿En tu nombre no hicimos muchos milagros? Entonces, dice el Maestro, le declararé: apartado de mí, nunca le conocí. Esta situación que Pablo está corrigiendo no era nada diferente para los tiempos del Maestro. El mismo Maestro dijo: esta generación adúltera, mala y perversa demanda señal. Ustedes me están siguiendo porque comieron del pan y fueron saciados, pero no es porque necesitan una transformación. Yo estoy predicando el mensaje. No, si se va a enojar esta mañana, enójese con la palabra. Conmigo no, por favor. Yo solamente estoy siendo obediente a lo que el Espíritu me ha estado ministrando para la iglesia. Y si tú y yo entendemos el mensaje que Dios quiere hacer en la iglesia, aquí vamos a ver la manifestación, los milagros, los prodigios, pero también vamos a ver vida transformada y gente cambiada, gente llena de amor, gente que
vaya a los hospitales, que vaya a todos lugares, que va a estar hambriento por las almas, hambriento por la presencia del Señor, y tú y yo vamos a ser diferentes. Qué bueno estar en casa. No hay nada mejor como la casa. Dios ha puesto una gracia sobre esta casa. Que aquí viene gente de muchos lugares, de lejos, y pasan muchísima iglesia. Pero hay algo que Dios ha puesto en esta casa que debemos de cuidar. Y es ahí donde nosotros necesitamos trabajar. Que Dios nos ayude, iglesia. Que Dios nos ayude. Y cuando leemos este versículo que acabamos de leer, posiblemente nos preguntemos en esta mañana: ¿y cómo que hay gente que hace milagros de parte de Dios, pero no van a ser de Cristo? ¿Te suena esa pregunta? Ya ustedes saben por qué. El fruto del Espíritu es la evidencia de un verdadero cristiano. Y cuando me puse a escudriñar la palabra del Señor, me pregunté: Señor, dame la evidencia de que tenemos el sello del Espíritu Santo en nosotros. Me llevó a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Porque el fruto del Espíritu es amor. Usted lo tiene ahí. Usted quiere ser sellado por el Espíritu Santo. Manifieste eso. Gloria a Dios. Aprenda a vivirlo. Aprendamos a vivirlo. Y ahí vamos a tener una marca de que somos verdaderamente hijos de Dios. ¿Me dan 5 minutos más? ¿Me dan 5 por allá? Darinelli, ¿me da 5 más? Bueno, con 15 yo lo hago en esta mañana. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que Dios selle la iglesia con todo eso. Que Dios sea derramando en cada uno de nosotros todos estos frutos que necesitamos. El fruto del Espíritu no es opcional. El fruto del Espíritu, el don del Espíritu, perdón, el fruto del Espíritu no es opcional, no es un don. El fruto del Espíritu es un estilo de vida. A diario debemos de practicarlo. No es algo que manifestamos solamente en la congregación. Aquí estamos bonitos. Aquí parecemos ángeles. Aquí todos somos cristianos. Pero es allá afuera, en tu lugar de trabajo, en tu casa, con tus hijos, con tus vecinos, con tu familia, con tu hermano de la iglesia. Es ahí donde vamos a evidenciar si estamos cargados de frutos. Es allí, iglesia. Los músicos, si quieren, pueden ir subiendo. Hay algo que impresionó a los discípulos. Y ya les cuento. Los discípulos se impresionaron cuando vieron a Jesús sanar a la mujer que estaba encorvada. Los discípulos se impresionaron. Está bien, puede quedarse aquí, ¿verdad? Los discípulos se impresionaron cuando vieron que Jesús sanó a una mujer que tenía flujo de sangre. Los discípulos se impresionaron, escuchen esto, cuando vieron al maestro que multiplicó los panes y los peces. Los discípulos se impresionaron cuando vieron a Jesús caminar por encima del agua. Los discípulos se impresionaron y dijeron de tal manera: ¿qué hombre es este que aún los vientos le obedecen?
a mí en particular me marcó y me impresionó. ¿Quieren saber qué fue? Sí, seguro. Me impresionó de Jesús cuando él agarró a su discípulo y le lavó los pies. Gloria a Dios. Me impresionó de Jesús cuando en aquella cruz, cuando allá crucificado, le dijo: Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Eso me impresionó de Jesús. Gloria a Dios. Me impresionó de Jesús que aún Pedro, negándolo, él salió atrás de Pedro a buscarlo porque se había descarriado. Gloria a Dios. ¿Y a ti qué es lo que te está impresionando? A mí no me va a impresionar los milagros. A mí me va a impresionar los frutos en tu vida. Carácter. Eso me marcó a mí cuando leí la Biblia, cuando entiendo a un Jesús que va en búsqueda de aquel necesitado. Que la iglesia del Señor aprendamos a ser manso y humilde de corazón, así como el Señor quiere que tú y yo seamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Póngase de pie, iglesia, en esta manera. Gracias, Señor. Quiero dejarte dos preguntas. ¿Estamos nosotros buscando más las manifestaciones del Espíritu que el carácter de Cristo?